Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Pérez Domingo, soy Senior Systems Engineer en BIM para España y Portugal. Quería agradecer en primer lugar a Damián Munafo y a Spain Clouds la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros y, por supuesto, a vosotros por seguir esta pequeña presentación donde los próximos 15 minutos voy a hablar de lo que en BIM consideramos nuestro segundo acto dentro de nuestra reciente historia como compañía, orientada al Cloud Data Management. Por poner un poco en perspectiva, la mayoría probablemente ya conocerán BIM desde nuestros orígenes como una empresa que nació dedicada al backup y la replicación, a la continuidad del dato para entornos de cloud privada, para entornos de virtualización. Cuando todos los fabricantes legacy se enfocaban en hacer backup del entorno virtual de la manera tradicional como lo hacían con las máquinas físicas, nosotros presentamos un enfoque rompedor, entendiendo la idiosincrasia y las particularidades de ese tipo de entornos, y lanzamos una solución pues que rompía con lo establecido y que hacía las cosas de otra manera. Gracias a esa época, ese primer acto que nosotros llamábamos del data management, pues conseguimos rápidamente escalar y ser líderes indiscutibles en EMEA, donde por cierto, según el último tracker, pues somos líder indiscutible, triplicando casi la cuota del segundo competidor. Nos permitió, como digo, pues abrirnos paso y llegar al escenario en el que nos encontramos ahora. El mundo evidentemente ha cambiado y estamos en una época en la que pues, se vive la mayoría de entornos de IT o tienen o están en camino de migrar hacia entornos de nube híbrida. Este segundo acto nosotros lo llamamos la parte del Cloud Data Management, o es nuestra época para el Cloud Data Management. Y evidentemente hemos tenido que evolucionar nuestro portfolio y nuestros productos para adaptarnos a este tipo de cambios y manteniendo las cosas que nos hicieron únicos en ese entorno on-premise, en ese entorno de cloud privada, desarrollar o adecuar nuestros productos para ser capaz de dar respuesta a estos nuevos entornos que tenemos tanto en nubes públicas como en nubes híbridas. Por poner un poco de perspectiva en dónde nos encontramos a día de hoy, básicamente en BIM tenemos capacidad ya desde hace bastantes años también para cubrir entornos físicos, lo cual nos permitiría, empezando por la parte de la derecha de esta slide, ser capaces de hacer backups y réplicas consistentes con las aplicaciones sin ningún tipo de agente para entornos virtuales basados en VMware, Hyper-V y Acropolis de Nutanix, pero también somos capaces de ofrecer este backup, esta consistencia con consistencia a nivel de aplicación para entornos físicos o cualquier otro tipo de hipervisor gracias a nuestros Vim Agents, de los que actualmente contamos en la familia con soluciones para Windows, Linux, AIX, Oracle Solaris y para Mac recientemente actualizado en nuestra versión 11. Igualmente ofrecemos también soporte moderno para backup de entornos de NAS. No voy a incidir más esta parte porque digamos que es un poco lo que viene heredado de nuestro acto 1 del Data Management y sí me voy a centrar un poco más en cómo hemos dado respuesta a este nuevo entorno híbrido en el cual pues tenemos que tanto ser capaces de desbordar esos backups, esa información que tenemos de ese backup on-premise hacia la nube, como de directamente ser capaces de respaldar o de proteger esas cargas de trabajo que tenemos en la nube. Para ello, en los últimos 3 años hemos ido desarrollando toda una serie de tecnologías que, como digo, nos permiten utilizar cualquier tipo de object storage de los principales cloud vendors para hacer ese desborde de la información que estamos salvaguardando de nuestras cargas de trabajo on-premise, como por supuesto también ser capaces de hacer el backup de esas cargas de trabajo de forma nativa en cada uno de estos proveedores de soluciones cloud. Cabe hacer mención especial también a nuestros socios, a nuestros BIM Cloud Service Provider, que ofrecen un mecanismo muy sencillo para hacer un desbordamiento de backups, un backup as a service o un disaster recovery as a service para estos entornos de nube basados en infraestructuras de estos proveedores partners de BIM. Me voy a centrar a partir de ahora en esta primera parte de la presentación en nuestra capacidad, como digo, para desbordar esos datos hacia estas soluciones de nube. Básicamente estamos hablando pues, de que a principios del año 2020, con nuestra versión 10, lanzamos nuestro soporte para almacenamientos tipo Object Storage, integrado dentro de nuestra tecnología Scale-out Backup Repositories para crear repositorios lógicos construidos a partir de varios repositorios físicos. De esta manera, pues tenemos la capacidad de seguir manteniendo nuestra flexibilidad original para utilizar básicamente cualquier medio para realizar nuestro backup y después ser capaz de desbordarlo a estos proveedores de nube, ya sea un almacenamiento tipo S3, un Blob Storage en Azure, un IBM Cloud Storage o recientemente añadido con nuestra versión 11 Google Cloud Storage.
En este sentido, pues podemos funcionar de dos maneras. La manera, digamos, de copia inmediata, el modo copy, que conforme se termina ese primer backup on-premise puede hacer una copia exacta de eso a la nube para tener esa garantía de segunda copia y además de inmutabilidad, pero también podemos hacer, además del anterior o independientemente del anterior, lo que llamamos el modo move, la capacidad de sacar el dato que tenemos on-prem, guardar solo en casa los metadatos necesarios para entender qué información tenemos en el backup y desbordar el resto a la nube para contener esos costes. Como fruto de toda esa estrategia a lo largo del 2020, estamos en un escenario en el que estimamos que con la tecnología de BIM se han llevado a estos repositorios Object Storage de los principales cloud vendor más de 150 petabytes de datos. Y todo esto sin necesidad de ningún tipo de licencia adicional en BIM. Es una característica que va incluida en nuestro producto. Llegados a este punto, en V11, aparte del soporte que acabo de mencionar para Google Cloud Storage, solo quedaba por dar un pasito, que era sacar la compatibilidad con esos almacenamientos de objeto para retención a muy largo plazo. En V11 ha llegado esta tecnología para poder desbordar esos backups de este primer tier en cloud a un segundo tier de larguísima retención. Estamos hablando de este soporte para los S3 Glacier en AWS o de los Azure Archive para el escenario de que estemos usando Blob Storage. En este caso de lo que estamos hablando es de un término que creo que es bastante clarificador de para qué sirve esto. Estamos hablando de esos backups warm, write once, read never, esos backups de muy larga retención que por imperativo legal o por alguna política interna me veo obligado a guardar durante muchísimo tiempo, pero que es bastante probable que nunca necesite recuperar o que nunca necesite acceder a la información que contienen. Por lo tanto, somos capaces de, gracias a esta tecnología, orquestar un mecanismo de política Grandfather Father Son, un GFS, para llevarnos esos backups de, digamos, vida media a un primer tier en un S3, en un blob storage, y a partir de ahí los de muy larga retención, llevárnoslos a este Glacier o este Azure Archive con un ahorro de hasta 20 veces en los costes de almacenamiento de estas tecnologías. La idea un poco, como digo, es esta. A fin de cuentas, tener que recuperar algo del backup full mensual del mes de marzo de 2015 es algo que es bastante extraño que ocurra. Por lo tanto, nos llevaremos esa copia del dato a ese entorno de bajo coste. Con todo esto, hasta este punto, pues he hablado de cómo nos apoyamos en estos proveedores de cloud para externalizar esas copias de los backups. Me quedaría evidentemente hablar de cómo somos capaces de proteger la información. Ya dije al principio, obviamente por nuestra tradición, que somos capaces de hacerlo para entornos virtuales, también desde hace 4 años para entornos físicos, queda la parte del backup nativo en cloud. Evidentemente, una primera aproximación podía ser a través de nuestros agentes, pero igual que entendimos hace 10 años que en el mundo virtual había que hacer otra aproximación que no fuera meter agentes en las máquinas, hemos hecho el mismo proceso para el entorno cloud. A día de hoy presentamos 3 productos nativos para cada uno de los principales proveedores cloud. Estamos hablando de BIM Backup para AWS, BIM Backup para Microsoft Azure y BIM Backup para Google Cloud Platform. Todos ellos appliances nativos de estas soluciones que se pueden desplegar o aprovisionar directamente desde sus marketplaces. El primero que lanzamos hace ya unos 14 o 15 meses fue BIM Backup para AWS, por eso que esté en versión 3. Hace unos 12 meses aproximadamente, 10-12 meses, se lanzó la primera versión del de BIM Backup para Azure y la última incorporación a la familia ha sido este BIM Backup para Google Cloud Platform que hemos lanzado a finales del mes de enero junto a la versión 11 de nuestro producto. ¿Qué significa este versionado? ¿Qué capacidades tiene cada uno de ellos? Pues empezando por la versión 3 de BIM Backup para AWS, como decía, es una solución nativa capaz de hacer un backup consistente a nivel de aplicación con esas instancias S2, con esas cargas de trabajo que tenemos en AWS. Articulamos un mecanismo de retención a corto plazo basándonos en las propias snapshots que nos proporciona la plataforma y orquestamos una copia hacia un almacenamiento de larga retención basado, como no, en un S3. De esta manera, la versión 3 de BIM Backup para AWS es capaz de este backup Application Consistent y también es capaz de hacer backup de bases de datos como servicio, de estos RDS de Amazon y también de VPCs.
Como digo, la idea es tener una primera copia para esas retenciones más próximas o esas recuperaciones más próximas en el tiempo sobre las propias snapshots que me ofrece la plataforma y después migrar o mover esos datos hacia un Object Storage para tener esa ya retención más a largo plazo y para permitir la portabilidad del dato, que es algo que comentaré un poquito más adelante. En cuanto a la versión 2 de Microsoft de backup para Microsoft Azure, estamos en un punto en el que igualmente que el producto anterior tenemos integración con Veeam Backup and Replication, tenemos capacidad de políticas también de la misma forma basadas en Snapshot y con un grandfather son capacidad de llevármelo a un almacenamiento basado en repositorio de objetos, un Object Storage, un Blob Storage en este caso, y esta versión 2 incluye también la capacidad de que el backup sea application consistent, capaz de, sin necesidad de meter ningún agente en la máquina, entender las particularidades de esas bases de datos o de esos aplicativos que tenemos dentro de la máquina y que el backup sea consistente con ellos sin más procesamiento. En el caso de que ocurra la incidencia de que lo que tenga esa máquina no sea algo compatible con VSS Providers o este tipo de tecnologías, pues la herramienta también aporta la capacidad de lanzar scripts pre y post a este trabajo de backup en la máquina para poder garantizar esa coherencia de aplicaciones. Y por último, Veeam Backup para Google Cloud Platform, que está en su primera versión. A todo lo que he comentado anteriormente, nos va a permitir hacer un backup cache consistente de esas cargas de trabajo en unas snapshot para retención a corto plazo con capacidad para moverlo a un almacenamiento Object Storage para retención a largo plazo. El por qué definir cada una de las versiones y qué cosas hace y lo que comentaba hace un momento de cuándo se lanzó el producto de AWS es un intento de haceros ver el esfuerzo que estamos poniendo en desarrollar estos productos nativos para cloud y que veáis lo rápido que estamos recorriendo el camino. Os recuerdo que Veeam Backup para AWS nació hace poco más de un año, ya se han lanzado 3 versiones con ese nivel de madurez tan grande que comento. Evidentemente el resto de versiones se están desarrollando de la misma forma y lo esperable es ir equiparándolas todas en capacidades, funcionalidades con la versión de AWS. Llegado a este punto, espero haber sido capaz de transmitir cómo hacemos para desbordar los backups on-premise hacia la nube, cómo hacer esos backups nativos de cargas de trabajo que ya están en la nube. Y ahora quiero hablar probablemente de la parte más importante que tenemos que hablar cuando uno se plantea soluciones de backup, de continuidad de negocio, que básicamente es hablar de la recuperación. De esta manera, las cargas de trabajo decía, de esta manera las cargas de trabajo es necesario, además de poder respaldarlas, ser capaz de recuperarlas en cualquier punto o en cualquier lugar donde yo desee. Esto es lo que nosotros llamamos el workload mobility, nuestra capacidad de que todos nuestros backups, además de autocontenidos, creo que hasta ahora no mencioné esta particularidad de Veeam, no necesitamos un catálogo, una base de datos o ninguna referencia externa al propio backup para hacer recuperaciones, por lo tanto son extremadamente resilientes porque ya el propio fichero de backup contiene toda la información necesaria para entenderlo y poder realizar las recuperaciones, incluso habiendo perdido la infraestructura propiamente de backup. Esto nos permite, además de esta resiliencia extrema, tener la capacidad de poder portar esa carga de trabajo a cualquier sitio y de, en un par de pasos muy sencillos, poder recuperarla en cualquier escenario. Volviendo a lo que comentaba de las cargas de trabajo que tenemos on-prem, tenemos la capacidad de cualquiera de ellas poder recuperarla directamente tanto en AWS como Azure, ya sea un backup de una máquina virtual sobre VMware, sobre Hyper-V, sobre Acropolis o de una máquina física o sobre cualquier otro hipervisor que es respaldado con un vMagent for Windows, for Linux. Voy a ser capaz de hacer una recuperación instantánea, una recuperación directa, perdón, en AWS o en Azure. Y todo esto simplemente trabajando con un sencillo asistente que en 3 o 4 pasos me va a permitir definir el tamaño de la instancia que quiero usar en la nube, las capacidades de la misma y las reconversiones necesarias a realizar en la máquina. Evidentemente, esta carga de trabajo que me llevo a la nube tendría una conectividad de red on-premise que no va a existir directamente en esta nube. Pues uno de los pasos que permite el asistente es hacer esa reconversión. Yo veo esta lista de redes en AWS o en Azure, ¿dónde quieres que conecte estas tarjetas de red? Definido todo esto, la solución de manera automática se encarga de hacer esa migración, esa conversión de esa carga de trabajo para que sea funcional y operativa sobre este fabricante o este proveedor cloud. Podemos de manera opcional desplegar un asistente directamente en esa nube que nos va a permitir acelerar este proceso de recuperación. Por lo tanto, ¿desde qué escenarios podría hacer esta recuperación?
Pues esta recuperación podría hacerla tanto desde un repositorio que tengamos on-premise subiendo ese dato en ese momento a la nube, como directamente desde un repositorio de objetos tipo S3, Blob Storage, de los que comentaba hace un momento, donde había sacado esa copia o había llevado esa copia de larga retención. Quiero insistir ya para terminar con esta slide en que esta capacidad permite recuperar en cualquiera de estas dos nubes cualquiera de los backups hechos con Vim. Es decir, por resumirlo un poco más, podemos hacer un physical to cloud, un virtual to cloud y además podemos mover las cosas entre las distintas nubes. Digamos que completamos el círculo con nuestra capacidad para hacer el proceso inverso, que es esa carga de trabajo que tenía la nube, poder aterrizarla on-premise. Tenemos la capacidad de hacer esa recuperación en modo tradicional, digamos que todo el recovery, pero creo que es más interesante hablar de nuestra solución de instant recovery, con la cual somos capaces de arrancar de manera instantánea, tanto sobre VMware como Hyper-V, cualquier backup realizado por Vim. Esto es, puedo tener un backup de máquinas virtuales de cualquiera de los 3 hipervisores que he comentado, puedo tener un backup de una máquina física sobre otro hipervisor realizado con un Vim Agent, o puedo tener un backup que haya hecho con cualquiera de nuestras 3 soluciones nativas para cloud. Y cualquiera de ellos voy a poder arrancarlo de manera instantánea sobre Hyper-V o sobre VMware. Básicamente nuestra tecnología va a registrar esa nueva máquina en el hipervisor, va a crear un nuevo data store a través del cual se va a inyectar la información de esa máquina y vamos a levantar de manera instantánea esa carga de trabajo sobre ese hipervisor. El recovery time objective, por tanto, es de unos pocos minutos, es básicamente lo que tarda en arrancar esa máquina. Una vez que la carga de trabajo está funcionando, yo puedo dedicarme a hacer pruebas y después destruir todo esto sin que se haya alterado el backup, o puedo moverlo a producción, escenario en el cual se empezará a hacer la copia a los sistemas de producción de toda esta información. En el caso de que no necesitemos recuperar la carga de trabajo, simplemente dejo un apunte de una novedad de V11 bastante interesante, también seríamos capaces de hacer esta recuperación instantánea, pero solo de una base de datos concreta para SQL y para Oracle o de un NAS, sin necesidad de la recuperación completa de la máquina. Y hablando de todo este escenario, de este nuevo mundo de clouds híbridas, etcétera, no podía dejar pasar la oportunidad de hacer un pequeño repaso a las soluciones basadas en contenedores. Gracias a Kasten, una compañía que hemos adquirido a finales del año pasado, tenemos esta plataforma Kasten K10 que nos permite también abordar este backup y portabilidad sencilla para backups de Kubernetes y esta integración con Veeam Backup, aportar la resiliencia frente a ataques de ransomware, etcétera, etcétera. A modo de resumen final, para terminar con mi exposición, simplemente dejar algunos de los puntos principales en los que nos gusta centrarnos en Veeam. No todo es hablar de backup, recuperación y entornos cloud. Esta infraestructura que estamos dedicando al backup nos puede permitir hacer muchas más cosas. Por supuesto, puedo automatizar la gran mayoría de todos estos procesos de los que estoy hablando. Muchas de estas automatizaciones Veeam permite hacerlas directamente y tenemos herramientas específicas para orquestación de disaster recovery. Pero para nosotros es muy importante el ser conscientes de que toda esta información que nos estamos llevando un backup o una segunda o tercera copia es una información que puedo reutilizar. Es una información que a fin de cuentas tiene el mismo valor que mi información de producción. Por lo tanto, debo de proporcionar las capacidades para poder reutilizar eso. Y tenemos toda una batería de tecnologías que nos van a permitir utilizar eso para entornos sandbox de texting, para hacer big data, para cualquier cosa que se nos ocurra, porque vamos a permitir ese acceso a los datos de una manera transparente y muy eficiente. Por mi parte, nada más, agradecer una vez más a Damián y a Spain Clouds que nos hayan invitado hoy. Espero que esta sesión os haya resultado de interés y muchas gracias por haber asistido. Hasta la próxima.